Teos, búsqueda del único Dios verdadero. Capítulo 4. La caída. El último discípulo vivo, Juan el Revelador, escribió: verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Con la muerte del apóstol Juan, la iglesia de Éfeso fue reemplazada por la iglesia de Esmirna. Ahora, la creencia en Dios y su Hijo enfrentaban tribulación y persecución. Policarpo, Irineo, Justino Mártir defendieron la verdad del único Dios verdadero y Jesucristo con sus propias vidas. Pero de esta fe pura y simple en un Dios Padre y un Señor Jesucristo, pronto hubo una apostasía. Pablo lo vio venir. Porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. También de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pedro también lo dijo: habrá entre vosotros falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor Jesús que los rescató. Entonces Juan dio la última advertencia final: hijitos, ya es el último tiempo, y como habéis oído, el anticristo vendrá. El anticristo, ese gran enemigo malvado de Dios, estaba viniendo. ¿Y quién era él? Él es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. El anticristo negaría la verdad de que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo hizo atacando la relación Padre-Hijo de dos maneras. La primera fue convertirlos en la misma persona. Así, Dios era el Padre en el Antiguo Testamento y el Hijo en el Nuevo Testamento. A Sabelio se le ocurrió esta idea modal a principios del siglo III. Enseñó que Dios a veces era un padre, a veces un hijo. Simplemente desempeñaba diferentes funciones dependiendo de la situación. Dios no era realmente un padre, ni Cristo era realmente un hijo. La segunda manera en la que el anticristo podía negar al Padre y al Hijo era dejarlos de ser dos personas separadas todo el tiempo, pero exigirles que fueran parte de un único ser Dios indivisible. Esto exigía que fueran coeternos, coiguales y cosustanciales. Nuevamente, Dios no podría ser un verdadero padre ni tener un verdadero hijo. Eran solo metáforas, figuras retóricas. Mientras los concilios de Nicea y Constantinopla producían sus credos que definían un Dios de sustancia indivisa, compuesto de tres personas coiguales, otros concilios se reunían profesando la creencia original en Dios y su Cristo. El concilio de Sirmeo, el concilio de Rimini, el concilio de Lampsaco, todos adhirieron a la creencia de que Jesús es Dios en naturaleza proveniente de Dios su Padre, engendrado del Padre antes de todos los mundos. Y el Espíritu Santo no fue engendrado, sino que era poder del Altísimo, procedente de Dios Padre, como su presencia. Fue dada al Hijo sin medida, y es enviada como el Espíritu del Hijo a nuestros corazones. El Papa Liberio en Roma y el obispo de Constantinopla, Macedonio, se posicionaron con esta creencia. Pero a finales del siglo IV, la apostasía fue completa. Los credos habían tomado el lugar de la Biblia. Las tradiciones de los hombres dominaban la palabra de Dios, y con un credo firmemente establecido que podían hacerse cumplir, pronto lo fue. La excomulgación, la Inquisición y la cruzada se convirtieron en armas empuñadas por obispos y papas. Aquellos que continuaron creyendo en el Padre y su Hijo fueron perseguidos al desierto, donde tenían un lugar preparado por Dios. Aquí, durante más de 1000 años,
pudieron permanecer fieles a su conciencia y fieles a la palabra. Ufilas fue uno de estos fieles y fue ordenado sacerdote por Eusebio de Nicomedia alrededor del año 340 después de Cristo. Para escapar de la persecución, emigró a lo que hoy es norte de Bulgaria, al oeste de Mar Negro. Allí, bajo la protección del emperador Constancio II, tradujo la Biblia del griego al gótico. Ufilas fue el apóstol de los godos, un misionero que convirtió a muchos visigodos al cristianismo de las Escrituras. A diferencia de Arrio, cuyos escritos fueron borrados, sabemos muy bien en qué creía Ufilas. Su confesión se puede encontrar en una carta escrita por Auxencio de Dorostorum, su hijo adoptivo, y concuerda plenamente con 1 Corintios 8:6 y Efesios 1:17. Yo, Ufilas, obispo y confesor, así lo he creído siempre, y en esta, la única fe verdadera, hago el camino hacia mi Señor. Creo en un solo Dios Padre, el único no engendrado e invisible, y en su unigénito Hijo, nuestro Señor y Dios, diseñador y hacedor de toda la creación, sin tener otro como Él, de modo que uno solo entre todos los seres es Dios. El Padre, que es también el Dios de nuestro Dios, en un solo Espíritu Santo, el poder iluminador y santificador, como dijo Cristo después de su resurrección a sus apóstoles. He aquí, yo envío sobre vosotros la promesa de mi Padre, sino quedaos en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y nuevamente, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es interesante que Ufilas se refiera tanto al Padre como a su Hijo, como Dios, pero también los distinga. El Padre es el Dios de nuestro Dios. El Padre no es unigénito, es invisible. Su Hijo es su unigénito, el creador de todas las cosas y la imagen visible del Dios invisible. El Espíritu Santo, según Ufilas, es el poder de Dios. Ufilas fue tan influyente entre los godos que hacia el año 370 después de Cristo, una nueva bandada de cristianos conversos del Danubio se unió a su misión al pie del monte Haemus. Una década más tarde, se completó la conversión de toda la nación goda. Probablemente el mayor testimonio de la obra de Ufilas fue su traducción de la Biblia al idioma gótico, tarea que le exigió inventar un nuevo alfabeto, compuesto por letras griegas y rúnicas. Es el ejemplo existente más antiguo de cualquier lengua teutónica. Se han descubierto 7 manuscritos. El Códice Argentus, escrito en una tela de color púrpura con letras doradas y plateadas, que data del siglo VI. Fue descubierto en el año 1597 y ahora se conserva en la Biblioteca Carolina Rediviva de Uppsala, Suecia. Ufilas era originario de Capadocia, pero fue capturado por los godos a una edad temprana. Al igual que a Daniel, le pusieron un nombre en su propia lengua, Wulfía, pequeño lobo. Se identificó tanto con ellos que finalmente pudo presentarles al maravilloso Dios del cielo y a su Hijo unigénito, el Salvador de la humanidad. Ufilas siguió la escuela de Luciano al aceptar la lectura literal de la palabra de Dios y presentó una fe simple, no un credo metafísico y místico.